Es decir, Sara, ¿vives con una enfermedad incurable? Vivo con una enfermedad. ¿Es incurable? No tiene cura y no hay un tratamiento que diga, tómate esta pastilla o ponte esta inyección y vas a estar bien. Y yo veía esa sombra negra como pasaba de la sala a las recámaras, ¿no? Y yo decía, es que ella no se quiere ir de la casa. Así como tenía una imagen negra grandísima, yo decía, es ella, es mi niña. Bien, ella viene a cuidarme. ¿Se podría decir que eras devota a la muerte entonces? Sí era, porque yo era un altar grandísimo que tenía. Hasta un lado de donde yo dormía, de mi lecho de dormir, estaba una, porque según yo ella me cuidaba. Una sudoración, lágrimas y todo así. Y de repente pues empiezo a vomitar, pero como a la vez como cosas como dulces. ¿Podrías decir entonces que la característica de este vómito tiene una relación específica con una situación espiritual? Sí. Me dolía más hasta que llegó el punto en que mi ojo, el párpado derecho, se cayó. Abrir mi cabeza, desde aquí hasta acá, tengo la cicatriz y un hoyo aquí. Partieron mi cabeza, abrieron mi cabeza. Taladraron tu cráneo. Taladraron mi cráneo. Metieron una cámara. Le dijeron que iba a ser 3 probabilidades: ataques epilépticos, podía quedar en estado vegetal, podía perder la vida en el quirófano. O sea, mi cabeza no se sentía mi cráneo, se sentía como agua, como aire. Ellos pensaban que me había entrado aire. En las noches que alguien entre en el rinconcito donde te dejan dormir, vayan y te manoseen siendo una niña, pues sí es duro, es difícil. Hola Sara, ¿cómo estás? Es un verdadero privilegio tenerte con nosotros en este día. Pues me siento con nervios, un poco inquieta, es algo, pues sí, es nuevo y me da pues mucho nerviosismo, pero sí quiero compartir algo de mi historia, ¿no? Quiero que se quede plasmado esto por mucho tiempo. Me comentabas, Sara, que tu niñez estuvo marcada por muchas situaciones complicadas. Sufriste abandono, sufriste situaciones muy complicadas en temas de abuso. No sé si nos pudieras comentar cómo fue crecer en el nicho familiar en donde estuviste. Después de que mis padres me hayan dejado y llevarme a la casa donde me dejaron con unos tíos, pues no sé si sea como una familia, realmente era como una explotación de niños, ¿no? Porque nos tenían trabajando mucho. Me comentabas que tu mamá te abandonó desde que naciste prácticamente. ¿Qué pasó, Sara? Sí, bueno, ella cuenta, ¿verdad? Que me dejó encargada con mi abuelita para ir a trabajar, pero que cuando regresó yo ya no estaba. Y cuando yo era, pues, por ahí en unos papeles donde yo estuve, encontré un telegrama de mi abuelita, la mamá de mi mamá. Le mandó un telegrama a mi papá que viniera por mí, que me llevara porque ellos no se podían hacer cargo de mí. Y pues él me llevó y jamás volví a ver a mi mamá. Fuiste creciendo con esta herida, fuiste desarrollándote en tu niñez y desafortunadamente pasó una situación muy complicada en la cual personas muy cercanas abusaron de ti. Pues en la casa donde yo estaba era como la de unos tíos y mis primos, ellos eran un matrimonio donde había puros varones y eran pues más grandes que yo y abusaban de mí físicamente. Y como a los 7, 8 años sufrí un abuso sexual de mi papá. Él abusó de mí y mucho tiempo, muchos años. Y y pues fue difícil. De hecho, una tía también
A veces piensas que las mujeres no pueden abusar de mujeres, pero sí abusan también. En las noches que alguien entre en el rinconcito donde te dejan dormir, vayan y te manoseen siendo una niña, pues sí es duro, es difícil. ¿Por cuánto tiempo se extendió todo este abuso? Pues desde que yo recuerdo, desde que era yo muy pequeña hasta los 14 años que conocí a mi mamá y ya dije, pues me va a rescatar de este infierno, ¿no? Y sí, pues me fui con ella, pero pues es como que cambias de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Dicen, estás mal aquí y te llevan a otra situación pues también mala. Ahora bien, Sara, obviamente me imagino que tu niñez fue un calvario y estuvo marcada por violencia, por abuso. ¿Qué pasa cuando regresas con tu mamá a la edad de 13 años? ¿Cómo se da esta situación y qué consecuencias también tuvo? Pues prácticamente me vine como a escondidas de ella, ¿no? Que iba a pasar unas vacaciones según, pero ¿Te viniste de escondidas del pueblo en donde de un pueblo a otro. Y yo le hablé a ella que si no iba por mí, yo ya no me iba a venir con ella. Entonces cuando ella llegó al pueblo nos venimos y ya no regresamos. ¿De qué te das cuenta? Para empezar es que no sabía que tenía otros medios hermanos, ¿no? Algunas veces se burlaban de mí diciéndome que tenía más y que mi mamá me iba a querer traer con ella para que yo cuidara a sus hijos. Y cuando llegué yo a su casa, sí había más hermanos, ¿no? Había una niña, otra niña y un niño, ¿no? Entonces, fue impactante porque dije, wow, no que iba a ser yo, no que ahora sí iba a tener a mi mamá, ¿no? Porque es algo como que yo anhelé, ¿no? Siempre querer tener esa parte de mi mamá conmigo, ¿no? Y no era mía, había que compartirla con otros 3 más y fue difícil porque uno de ellos, Zaira, era la menor y tenía parálisis cerebral severa. Entonces era un bebé que siempre le tenías que estar dando de comer en su boca. Desde que yo la conocí tenía 2 años, Zaira. Entonces, y ahí fue donde yo dije, fíjate, ¿no? Mi nombre es Sara y mi hermana se llamaba Zaira. Solo una letra nos hace diferentes. Me comentabas que te casaste con una persona y en esta relación que tienes, me imagino... Tengo a mi primer hijo, a mi hijo, yo soy mamá aquí a los 15 años. Fuiste mamá a los 15 años. Uh-huh. ¿Cómo fue enfrentar prácticamente en tu adolescencia la maternidad? Pues fue triste, pero creo que también pensaba que ya nunca voy a estar sola. Es decir, el sentimiento de compañía te hizo de alguna forma afrontar esta situación y afrontar el dolor para tratar y salir adelante. Me comentabas que desafortunadamente tu esposo se tuvo que marchar, las abandonó. Y cuando se da este abandono... Él se fue cuando ya tenía yo a mi tercera hija, a mi hija. Cuando él se va, yo estaba... Nos había dejado desde que estaba yo embarazada. Y después de que nació mi bebé, a los 40 días, antes de los 40 días, él ya se fue. Quedamos prácticamente solos, mis hijos y yo. ¿Y qué hiciste ante esta situación? ¿Cómo hiciste para solventar tu hogar? Primero, pues, el que él no estuviera conmigo y a ver los niños, yo estaba en la casa de mis suegros y fue duro porque pues hubo muchos problemas ahí con mi suegro más que nada, ¿no? Porque pues no quería que yo saliera, era muy machista, tampoco me ayudaban en lo económico como tal vez yo quería, ¿no? O como a mí me hubiera gustado, ¿no? Tal vez ellos a sus posibilidades, pero yo quería que me ayudaran más, ¿no? Y ellos pues, yo vivía en un cuarto grande con techo de lámina y
ya no quería yo vivir así. Entonces, al quedarme sola, pues me ofrecieron trabajo en un bar porque iba a ganar bien, atendiendo las mesas pero el problema fue que ahí yo me perdí mucho en el vicio, en el alcohol. ¿Cómo fue esta situación y cómo fue avanzando paulatinamente hasta casi cobrar tu vida? Te dejas engañar, ¿no? Por lo que te ofrecen, te dicen, te va a ir bien, aquí vas a ganar bien, nada te va a faltar, no les hagas caso, tú no los necesitas, tú puedes sola, ¿no? Y sí, o sea, entré a trabajar al bar pero el problema es que bebía de lunes a domingo, el domingo descansábamos, pero el sábado en la tarde, noche, que en la mañana, en la madrugada que se iban los clientes, era como vámonos a beber a otro lado, ¿no? Y nos íbamos y nos amanecíamos bebiendo con los amigos, las amistades que te dicen, vente, vamos, ay, no importa, tú vive tu vida, tú eres joven, tú, todavía puedes vivir, todavía esto, ¿no? Tus hijos están bien en tu casa, o mándales algo y ya, ¿no? Y así lo empecé a hacer hasta que mi suegro también me corrió de la casa. Primero corrió a mi hijo el mayor y me hablaron que ya no lo quería ir, que porque era bien rebelde, que no sé qué. Y yo fui y lo saqué y me los llevé. Pero también perdí a mis hijos porque uno de los niños le lloraba mucho a su abuelo y él no se quería ir de ahí de la casa, ¿no? Entonces, a los días que se van, que me los llevo, mi hijo de en medio se enferma y me pedía a su abuelo y mi suegro me hablaba que el niño, hasta que yo se los empecé a llevar y poco a poco pues empezó a quedar con ellos. Ya él decía, no, pues tú ven a verlo todos los días si quieres, pero al final se quedó con mi hijo. Es decir, ¿el alcoholismo incluso te quitó a tu familia? Pues sí, porque por el alcohol yo dejé de buscarlos o de atenderlos. ¿Cuánto tiempo se prolongó esto, Sara? Pues fueron algunos años. Y es en este momento cuando me imagino tocas fondo y descubres que realmente tenías que hacer un cambio en tu vida. Yo quería, pero no sabía cómo hacerlo, no sabía pues cómo a dónde acudir, no sabía a quién pedirle ayuda, no sabía con quién hablar. Entonces fue algo pues difícil, ¿no? Creo que lo que más me ha dolido pues es perder a mis hijos. Yo lo decía, ¿no? Desde el primero que nació yo dije, ya no voy a estar solo. Yo anhelaba una familia y pensé que ellos iban a ser mi familia y que yo iba a estar siempre con ellos. Y los perdí porque me iba al bar, andaba con los amigos, con las amigas, íbamos a un lado, a otro. Y decía, no, pues hay que se queden los niños. Hasta que llegó el día que él, mi hijo Carlos, dijo, yo no quiero estar contigo. Yo me lo llevaba a estar conmigo y lloraba porque se quería regresar con su abuelo. No quería estar conmigo. Me comentabas que cansada ya de esta situación, existe el contacto con un grupo de ayuda para tratar de quitar esta adicción. ¿Puedes contarme un poco más acerca de esto, Sara? Había una persona que ella empezaba a asistir a un grupo, ¿no? Yo de repente iba a verla y le decía, porque ella cumple años el mismo día que yo. Entonces, cuando queríamos hacer una fiesta, iba a ser nuestro cumpleaños, le decía, ya vamos a beber. Y empezamos desde un día, 2 días antes, ¿no? A festejar la bebida, ¿no? Y nos olvidábamos de los niños. Y yo vi que ella iba a un lugar y hacía comida y les llevaba. Y decía, ¿y eso para qué? No, para mi grupo. ¿Y no vas a ir a trabajar o así? Me decía, no. Oye, ¿y si vamos con fulano? No, es que ya no puedo.
Y yo veía a ella, era una, o sea, para mí, yo pensaba que ella era más borracha, era más drogadicta, yo la juzgaba, ¿no? Peor que yo, según. Y ella fue la que me invitó, me dijo, oye, ¿no te gustaría ir a vivir una experiencia de cuarto y quinto paso de alcohólicos? Y yo le dije, ¿qué estás loca? Si yo no soy alcohólica, ni drogadicta, o sea, fumo de vez en cuando marihuana, tomo, pero pues si yo no soy alcohólica. No aceptabas tu condición. Ajá, yo no soy borracha, o sea, yo no, ¿cómo crees? Los alcohólicos son esos borrachos que están tirados en la calle, los que andan de vagabundos, yo no soy alcohólica. O sea, yo no aceptaba que tenía un problema, ¿no? O sea, que el alcohol aunque ya había perdido prácticamente a mis hijos, a mi familia, no aceptaba que yo tenía un problema de alcoholismo, que yo tenía una adicción. No lo aceptaba. ¿Cómo fue este proceso y cómo fuiste aceptando esta ayuda? Mira, aquí yo voy a decir algo. Yo no creía en Alcohólicos Anónimos. Te ofrecen creer en un poder superior a ti. Y yo no creía en ningún poder superior a mí. Bueno, yo creía en una, aunque hoy sé que no es como yo lo pensaba antes, pero así era, yo creía en una santísima muerte. Entonces no podía decir, ay, ¿cómo voy a dejar a mi santa y me voy a ir allá con ellos, ¿no? O sea, o cómo, a mí me gustaba ir a la iglesia donde festejan los santos, porque hay un montón de cerveza, ¿no? De alcohol y todo eso estaba padre, era el relajo, ¿no? Entonces, yo no creía en Dios, en un Dios así como el que hoy conozco, concibo, ¿no? Era algo inexplicable para mí era mi santa muerte, porque era algo que mi mamá a mí me había dado cuando la conocí. Era el regalo que ella me dio, que gracias a ella, que ella había hecho el milagro, que yo lo hubiera conocido, hubiera estado con ella. Entonces yo me aferraba a esa creencia, ¿no? Entonces hacía oraciones, que a la muerte, le ponía un altar, que le ponía sus ofrendas, su dinero, sus manzanas y muchas cosas de esas que me enseñó pues mi mamá. Entonces, ¿quién te enseña? Tus padres, ¿no? Y cuando yo la conozco a ella, en el poco tiempo que estuve con ella, pues fue eso, para mí eso era ella eso. Entonces yo creía en eso. Cuando voy a vivir la experiencia que me ofrecen los alcohólicos, pues lo primero que me quitaron fue eso. ¿Se podría decir que eras devota a la muerte entonces? Sí era, porque yo era un altar grandísimo que tenía. Hasta un lado de donde yo dormía, de mi lecho de dormir, estaba una, porque según yo ella me cuidaba. Cuando llegas a este grupo, te obligan prácticamente a erradicar esta creencia. Fue algo que se dio porque al llegar yo de la experiencia que ellos me ofrecieron, cuando yo llego a casa, yo ni siquiera podía levantarme en unos 2 días. Yo tenía ahí mi santa a un lado mío y yo sentía que no me podía levantar y no la podía yo dejar. Entonces, ¿cómo yo la iba a dejar ir? Si era la que según yo me había dado mi economía, mi casa, mi camioneta, ¿cómo lo iba yo a dejar? Mi trabajo, que cuando antes me iba al bar a trabajar, pues yo iba y le decía, ¿no? Que me vaya bien, que yo esté bien, cuídame, mi niña blanca, ¿no? Así le dice, ¿no? Mi niña blanca, cuídame, que vaya yo a trabajar y que venga. O sea, le pedía algo equivocado. En mi ignorancia, porque pues no sabía. Mi mamá me dijo que ella era la Santa Muerte, era la Santísima, que era buena, que nada más porque a ella le habían dado una enmienda de llevarse a todos, ¿no? Que ella no hacía distinciones. Entonces yo decía, pues entonces no es mala. Me comentas, Sara, que hubo un momento en el que intentas dejar esta parte espiritual. Primero fue un compañero por mí y me trajo al grupo. Entonces, ellos con sus Biblias, como un altarcito tenían sus flores, su Biblia, y empezaron a leer la armadura de Dios, el Salmo 91,
y empezaban a hacer oración, ¿no? Y en eso, a mí me dio como, ellos le llaman catarsis, ¿no? Empezar a vomitar y a vomitar y... Regresemos un poco a esta famosa catarsis que tuviste. ¿Cómo fue que tú vomitas después de que se hace una oración? ¿Qué sensación tuviste y físicamente cómo fue este vómito? O sea, ¿qué características tenía? Ay, mira, yo me acuerdo que yo decía, o sea, yo sentía como náuseas, ¿no? Cuando ellos estaban orando y estaban leyendo, algunos oraban y algunos otros leían su Biblia. Entonces yo estaba postrada y ellos también estaban postrados alrededor mío. Entonces, yo empezaba a sentir como náuseas y hubo alguien de ellos que se me acercó y decía, si tienes ganas de vomitar, vomita, ¿no? Y yo me quería limpiar y ellos no me dejaban limpiar, hasta mi boca me limpiaban, la nariz. Y no, tú no te preocupes, vomita. Y una sudoración, lágrimas y todo así. Y de repente pues empiezo a vomitar, pero como a la vez como cosas como dulces, como si hubiera tomado me acuerdo que en un tiempo me gustaba tomar mucho los París de noche, que les dicen, ¿no? Hasta se me olvidó cómo es ese alcohol. Es como refresco con alcohol dulce, así como cosas dulces. Pero en realidad, ¿habías comido o No había bebido? comido, tenía como 3, 4 días y aparte en el retiro, te dan de comer muy poco. Y yo me enojé en su retiro, no comí. Entonces tenía como una semana comiendo como líquidos y una que otra cosita, pero no había comido alimentos. ¿Podrías decir entonces que la característica de este vómito tiene una relación específica con una situación espiritual? Sí, yo creo que sí. Creo que forma parte de la limpieza que algún poder superior empezó a hacer en mí. ¿Qué tipo de ofrendas se utilizan en esas prácticas? Yo ponía manzanas, incienso, ponía dinero, veladoras, alcohol, como algo me decían, tú ponle todo lo que tú quieras, ¿no? Lo que te va a dar, ¿no? Entonces como pues yo bebía y decían que ella también pues para beber juntas, ¿no? Entonces le ponía un pomo y sus 2 copitas, ¿no? Una para ella y una para mí. Y sus manzanas, sus monedas, sus veladoras y hacía cuando llegaba, ya llegué, gracias mi niña porque me trajiste, que oye, cuídame que ya me conviene, ¿no? Así creía yo que era lo correcto. Entonces cuando ellos llegaron y me dijeron, es que esto no es bueno, tú no puedes tener esto, Sara, te va a ir mal, vas a estar peor. Entonces yo decía, pero pues, o sea, yo no quería que se las llevaran. En realidad, había algo en mí que decía, ¿cómo te vas a llevar algo que ha estado conmigo, que fue como la enseñanza que mi madre me dejó? Algo lo único que ella me dio. O sea, ¿cómo te lo vas a llevar? O sea, no. Pero el decir no, algo en mí dijo, ok, está bien, llévatelas, ¿no? Y las echaron en una bolsa negra y hicieron oración en la casa, se las llevaron. De hecho, pasó pues algo loco, ¿no? Yo creo que tal vez no me crean, pero es algo que, pues que yo viví, ¿no? Cuando ya se van las imágenes de mi casa, mis hijos veían a un bultito negro, decían ellos, ¿no? Porque eran pequeños. Y yo veía esa sombra negra como pasaba de la sala a las recámaras, ¿no? Y yo decía, ay, les gritaba a los niños, Edgar o Romina, ¿no? Y no eran ellos, ¿no? O cerraba las puertas y yo decía, es que ella no se quiere ir de la casa. Así como tenía una imagen negra grandísima, yo decía, es ella, es mi niña, ella viene a cuidarme. No se quiere ir, quiere estar aquí conmigo, con nosotros, decía ella. Llegó un punto, Sara, en esta transición en la que estas imágenes fueron erradicadas de tu casa,
en el que pasó algo muy fuerte en tu vida. Estuviste en una situación muy complicada que casi cobra tu vida. Sí. Y que justamente viene después de dejar estas imágenes. ¿Qué pasó en esta situación, Sara? ¿Cómo es que esta enfermedad te empieza a quitar absolutamente todo? Pues yo creía que era algo sencillo, ¿no? Porque me empezó a doler la cabeza. Empecé a dejar de comer porque los dolores eran tan intensos y comía, vomitaba. O sea, no podía comer. Es decir, empezó como un simple dolor de cabeza. Como una migraña, ¿no? Me decían, al principio los médicos decían, es migraña. Vaya a su casa, enciérrese, cierre todas las luces, tome tal medicamento y va a estar bien. Y no se quitaba, no es cierto, no estaba bien. Me dolía más. ¿Cómo fue avanzando esta situación? Me dolía más hasta que llegó el punto en que mi ojo, el párpado derecho, se cayó. Y se paralizó el ojo. Entonces ya no podía mover mi ojo y ya el párpado estaba pues así caído. No sé, caído. Y de ahí fue creo que ahí yo tuve un despertar espiritual en toda esta experiencia. Porque, mira, cuando pasa esto de la enfermedad, yo seguía como, aunque ya había estado cierto tiempo, había pasado como un año y medio en AA, que entre que iba y no iba, O sea, por eso a veces entiendo cuando no quieren, porque yo iba y a veces no iba y me enojaba, hacía berrincha y ya no quería yo estar ahí en los alcohólicos. Pero cuando llega esta enfermedad a mi vida, este dolor de cabeza, porque solo fue eso, un dolor de cabeza. Entonces, en una ocasión, ya después de haber gastado, porque había gastado mucho dinero, es decir, en quitarme el dolor de cabeza. En el proceso. Sí, de vete a con el doctor fulano. No, ahora ve con tal doctor, ahora ve acá, ahora ve para allá, ahora ve esto, ahora ve el otro, ahora ve para acá. Y a las naturistas, ¿no? A esas de acupuntura, que te pongan las agujas, ¿no? Y yo iba y en el momento que me ponían las agujitas en la cabeza, se me quitaba el dolor, pero me las quitaban y otra vez el dolor era súper intenso, ¿no? Me decían, del 1 al 10, yo 10, porque era vómito. O sea, era un dolor insoportable. O sea, no puedes estar sentado, parado, ni ruido, ni aire, ni luz. Todo me molestaba. Era sentir que me reventaba la cabeza. Así, de verdad. O sea, algo que me reventaba la cabeza, algo horrible. ¿Cómo es que después de gastar prácticamente todo tu dinero? Y ahí todavía no sacaba todo el dinero. O sea, todavía había algo porque lo que ya no quería era gastar en particulares. Entonces dije, no, pues me voy a quedar en la calle, ¿no? Si sigo así. Y un día una amiga me dice, mira, ve al centro de salud. Y le digo, ok, yo de verdad creo que ni me había bañado como en 2 días. Porque no, pues no soportaba. Y andaba toda mugrosa, un pantalón, no sé si llevaba tenis o chanclas, no sé qué llevaba, una playera hasta rota, ni veía qué me ponía, nada más pues no andar desnudo en la calle, ¿no? Y me dice, ve, entonces voy al centro de salud y me encuentro otra amiga y me dice, ¿pero qué hace aquí? Y yo, pues vine a ver si me dan consulta. Y me quito los lentes y al verme mi párpado, ella que se había caído, dice, no, pues vente, vamos a ver a la doctora. Entramos al consultorio, la doctora estaba atendiendo a alguien y me dice, quítate los lentes. Y me quito los lentes. En cuanto ella me vio, me dijo, no te quedes aquí, no te voy a atender. Te voy a dar un pase, ve a Leiva para que te hagan unos estudios. Entonces le dije, ok. Y yo pues agarré y me fui yo solita, porque andaba yo solita. O sea, yo siempre he vivido sola. Después de que mi mamá me corrió de la casa, me casé, se fue mi esposo, yo siempre he vivido sola, siempre me he quedado sola, ¿no? Entonces, mis hijos los encargué con mis suegros y yo fui al hospital, al centro de salud
y me dicen, te voy a dar un pase para que vayas a quédate ahí en Leiva y te van a ver qué te dicen. Ok, yo fui, llegué a la ventanilla, me senté, de pronto sentí que alguien me levantó y me dijo, ven, te voy a llevar acá para que te atiendan. ¿Quién era esa persona? No sé. Entonces esa persona me llevó, en ese tiempo, sí sé quién es ahora, pero antes no sabía. Entonces me lleva y me dice, en un escritorio, me dice, mira cómo está tal persona, ¿no? Y bueno, quítate los lentes. Me ve y me da un papelito. No me acuerdo yo qué decía el papelito. Pero era un papelito chiquito que te dan ahí ellos. Entonces yo me acuerdo que agarré el papelito, lo doblé y me lo metí en el pantalón, la bolsa del pantalón. Y el del que me llevaba del brazo me llevó y me llevó hasta el hospital. Me llevó, llegamos a ventanilla, no nos sentamos, nos pasaron, no me revisó, nada más me vio así parada el médico, me dijo, para tal lado. Ya de ahí el que iba conmigo me dejó ahí en la entrada y se fue. Yo hasta hoy no sé que hoy es alguien muy especial, ¿no? Pero en ese tiempo yo no sabía ni quién era, ni cómo estaba, ni nada, ¿no? Y yo no tenía quien me ayudara a mí. Entonces, llego con el oftalmólogo y me hacen un estudio en mi ojo derecho, saca el aparato y todo, y dice, es urgente que venga un familiar tuyo. Y yo así no tengo, ¿no? Dice, ¿cómo no tienes? Bueno, es mi suegro. Le hablan a mi suegro y le dicen, a él le dijeron que tenía. Entonces él se asustó, dijo, no, háblele a su mamá. ¿Qué tenías? Y le hablan a mi mamá y le dicen, esa es el familiar de la señorita, ¿sabes? No, sí, soy su mamá. Mire, le hagamos hacer un estudio a su hija. Al parecer su hija tiene un tumor en el lado atrás del nervio óptico de su ojo derecho y la tienen que trasladar a Ciudad de México. Tiene 3 coágulos de sangre en el lóbulo frontal. Si no, le va a dar un derrame y pues si tiene un mal movimiento, su hija no va a vivir. Y pues mi mamá, yo no sé a qué hora llegó mi mamá, pero a mí me dijeron, te sientas aquí, y yo fui y me acosté allá en el hospital, en el piso, ¿no? Creo que me dieron un cartón y me acosté. Llegó mi mamá, nos fuimos de urgencia a Neurología México. Como que al principio no nos querían atender, pero mi mamá no podía ni escribir, entonces yo le dije, a ver, espérate, y que me quito los lentes y empiezo yo como a los datos en el hospital, y le dicen, no los puede escribir, señora, y mi mamá pues nerviosa, es que no veo, y llorando, y ella desesperada, ¿no? Y agarro yo y le dije, yo escribo. O sea, no, que estaba yo mal, me dolía mi cabeza, mi ojo, pero lo que yo quería era que me atendieran, que me dijeran, pues que me quitaran el dolor por lo menos, ¿no? Entonces, la persona la que estaba ahí en recepción, quita el papel y empieza ella, nada más me pregunta y llena los datos, ¿no? Y nos pasan. Y había muchos esperando, hay muchos de verdad. Y nos pasaron y dice, pero a ver, ¿qué le pasó? Y me empiezan a hacer estudios, ¿no? Y le dicen, es que tiene un tumor su hija. Y yo veía a mi mamá que ella lloraba, ¿no? Y entonces, como yo ya tenía un poquito de que los alcohólicos me habían hablado de Dios, que Dios te ama. Y yo decía, ay, ¿cómo te va a amar? Él ni existe, Él ni está aquí. ¿No estás viendo todo? O sea, ¿cómo Dios va a permitir esto? Y había algo que yo siempre traía en mi cabeza, ¿no? Ok, a los malos, porque son malos, están grandes, hacen cosas malas, les va mal. Pero yo estaba sentida con Dios. Estaba enojada con Dios. Porque Él me abandonó, Él me dejó. Entonces, yo en ese día le dije a mi mamá, no sé ni cómo, de verdad, pero yo le agarré sus manos a mi mamá y le dije, mira, no te preocupes, vas a ver que ahorita que me hagan el estudio no voy a tener el tumor. Y me hacen los estudios, las tomografías, y le dicen, no tiene un tumor.
¿no? Tiene los 3 coágulos de sangre, la vamos a empezar a inyectar. Y me empezaron a inyectar en mi ombligo, ¿no? Y dicen, pero ¿qué le pasa? Entonces nadie sabía qué me pasaba en realidad. ¿Cómo fue este viacrucis, Sara, en este centro médico especializado? Me comentas que estuviste más de 4 meses internada, Sí, eso. donde te estuvieron realizando estudios y distintas pruebas para saber cuál era el cuadro clínico que tenía que atenderse. Sin embargo, los doctores no encontraban nada. ¿Cómo fue todo este proceso? Porque además también me comentas que físicamente empezaste a perder muchas capacidades, desde movilidad hasta de visión. Sí, ya mi pierna no la podía mover bien del lado derecho. Mi brazo me costaba, era difícil moverlo. Perdí el habla, no podía hablar. Si yo quería decirle algo a mi mamá era a través del teléfono, escribiendo o en una hoja de papel. A toda nuestra audiencia que nos está viendo en este momento, queremos mostrarles algunas de las imágenes de los momentos en los cuales Sara estuvo internada en este centro médico. Y es en este momento, Sara, en el que todos nos preguntamos, ¿qué era entonces lo que tenías? Es decir, si no había un tumor que originaba este dolor, ¿qué era lo que te estaba haciendo prácticamente morir en este centro médico? Nadie lo sabía. Pues por eso eran tantos estudios, porque era una lista interminable de estudios. O sea, venían hoy y decían, a ver, 4 tubos, 8 tubos de sangre, ¿no? A ver, orina, a ver esto, a ver otro. O sea, estudios y estudios el oftalmólogo, o sea, con todos los especialistas y nadie encontraba qué era lo que yo tenía. O sea, nadie me podía decir, tienes tal enfermedad y te vamos a dar tal medicamento y ya vas a estar bien o vas a ir mejorando, ¿no? Llegó el momento en que yo no podía ni siquiera comer. O sea, me daban licuados y mi mamá me los ponía con popote para que bajaran. Porque quisieron ponerme la sonda y yo, pues, no podía decir que no, pero me enojaba, ¿no? O sea, pataleaba y los aventaba, ¿no? Dije, no, yo voy a estar bien. Me comentabas que después de tantos estudios y análisis, llega un momento en el que la única opción era realizar una cirugía para realizar una biopsia. Así es. Fue la última, fue después de casi cumpliendo los 4 meses. Fue el doctor, dijo el neurólogo, ya no podemos hacerte más estudios, ya te hicimos todos los que pudieran haberse hecho. Lo único que nos resta es hacer una biopsia, abrir mi cabeza desde aquí hasta acá, tengo la cicatriz y un hoyo aquí. No, todavía lo tengo. ¿En la parte superior derecha de tu cabeza? Sí, aquí tengo, del lado derecho aquí. Partieron mi cabeza, abrieron mi cabeza. Taladraron tu cráneo. Taladraron mi cráneo. Metieron una cámara para ver qué había dentro de mi cabeza. Qué era lo que estaba pasando. Final, cortaron un pedacito, lo sacaron para analizarlo. Porque yo estaba enferma y porque ellos no podían saber qué era lo que me iba a hacer bien. Cuando salí de quirófano, salí como un pez globo, así. Todo el cuello inflado, mi nariz de por sí está chiquita, pero se me veía así casi nada. No se me veía la nariz así. De hecho, me acuerdo que empezaron a correr los doctores. Duró 9 horas la cirugía. Antes de la cirugía mi mamá no quiso firmar porque le dijeron que iba a ser 3 probabilidades. Ataques epilépticos, podía quedar en estado vegetal, podía perder la vida en el quirófano. Ella se fue y no quiso firmar. Entonces, yo no entendía por qué lloraba, ¿no? Se fue.
En la noche suben 2 enfermeras con el papel y ellas me dicen, oye, necesitamos que firmes para la cirugía, si no, no te van a operar mañana. Dice, tu mamá no firmó. Entonces, cuando dijeron que ella no había firmado, yo tuve una conversación con alguien, ¿Con quién, Sara? con Dios. ¿Qué le dijiste en ese momento? Yo le dije a él, yo no quiero que me quites esto que tengo. No, tal vez no me sanes. Lo único que te pido es que te quedes conmigo y que me ayudes porque ya no aguanto los dolores. Si yo voy a quedar así sin mi ojo y no voy a ver y no puedo caminar bien, déjame valerme por mí y quédate conmigo. Fue algo, pues estaba yo sola en el cuarto, ¿no? De ahí. No tenía compañeros, ¿no? Otras veces sí había compañeros, pero ese día no había compañeros, ¿no? Entonces, no lloraba, no me salían, hoy me sale y me da sentimiento acordarme, pero en ese momento no lloraba, no le decía, ay, no, solamente le dije que sea algo y si me voy a, mejor llévame, ¿no? O sea, no quiero quedarme así. Y yo quiero que, si tú me dejas, pero dije algo, yo voy a trabajar para ti. Es decir, antes de que te realizaran la cirugía, ¿hiciste un pacto con Dios? Sí, yo le dije que yo iba a trabajar para él. Obviamente no como ahorita lo hago. Yo pensaba de una manera más sencilla. Yo quería estudiar, quería ser consejera en adicciones, quería estudiar psicología y dedicarme a dar terapias a los grupos como de donde yo venía, ¿no? Así a los centros de rehabilitación. Según yo, así yo quería trabajar para él, porque yo así le dije, yo voy a estar, porque no me había querido quedar en un grupo. Ahora bien, Sara, pasa obviamente esta intervención quirúrgica que casi cobra tu vida, sales de la misma. ¿Y cuál fue el resultado de la biopsia? Cuando salgo de la cirugía, tardé en despertar como 2 días. Estaba inconsciente y de hecho mi mamá estaba muy preocupada porque pues dijeron no reacciona, ¿no? Y no reacciona y no reacciona y de repente ¡pum!, que abro mis ojos, ¿no? Y y dice, me siguieron haciendo estudios por la parte que salí hinchadísima del quirófano. O sea, mi cabeza no se sentía mi cráneo, se sentía como agua, como aire. Ellos pensaban que me había entrado aire. Y me empiezan a hacer otros estudios y mandan a hacer la prueba al laboratorio, la prueba de lo que me habían cortado de acá. Llegan como al tercer, cuarto día de la cirugía y le dicen a mi mamá, ¿sabe qué? Pues al parecer ya vamos a dar de alta a su hija. Y nosotras decimos, ¿pero por qué? Si estoy peor que cuando llegué. O sea, yo llegué caminando, no puedo caminar, no puedo hablar, no puedo comer, ¿cómo me corres? ¿No? Así. Y yo le dije a mamá, pues no importa ya. Pero ese día se fue mi mamá y me mandan a traer a consulta con el neurocirujano. Y bajo y me dice, hola Sarita. Y ya yo, pues nada más así, porque no hablaba, no podía hablar bien. Hablaba así de, balbuceaba. Y me dice, ¿ya te dijeron que te vamos a dar de alta? Y le dije, pues sí, pero me dieron un cuaderno, pero estoy mal. O sea, alegaba, estoy peor que cuando llegué. Y habla de ahí y me dice, mira, te vamos a mandar al psiquiatra, te vamos a mandar al psicólogo y vamos a dar un tratamiento, pero te vas a ir a tu casa. Y mi pregunta era, ¿por qué me mandas a mi casa si estoy mal?
Y no entendía, ¿no? Hasta que me dijo, porque nosotros ya no podemos hacer nada por ti. Es decir, Sara, ¿vives con una enfermedad incurable? Vivo con una enfermedad que es incurable, no tiene cura y no hay un tratamiento que diga, tómate esta pastilla o ponte esta inyección y vas a estar bien. ¿Cuál es el nombre de esta patología, Sara? Es amiloidosis primaria. Es algo genético y lo desarrolla tu propio cuerpo. O sea, por eso es que a la ciencia hace 8 años y creo que hasta hoy no hay algo que diga, hay una cura para eso. Todavía no avanza. Pero hace 8 años yo ya tal vez debería de estar muerta porque en ese tiempo, en 4 meses, pues perdí la vista, perdí el habla, perdí la parte psicomotora. Entonces dices, ¿qué pasó ahí? Cuando yo le pedí a Dios, le dije, no me quites esta enfermedad, solo quédate conmigo. Y yo voy a trabajar para ti. Yo voy a estar para ti. Es decir, ¿los doctores te desahucian? Sí, porque dijeron que estar en el hospital me iba a seguir haciendo más daño, que lejos de que ellos me iba a seguir agarrando más bacterias en mi organismo. Entonces, que fuera a mi casa y que hasta donde mi cuerpo aguantara. ¿Qué pasó por tu mente en este momento en el que prácticamente el área médica te dice que vas a morir? Mis hijos. Pensé en mis hijos, en que sabía que no había sido una buena madre, pero que quería estar ahí. Si no cerca, no en el mismo techo, pero saber que yo estoy aquí y ellos están allá. Pero si me necesitan, yo voy a estar. Y decía, y mi hija era pequeña. Mi hija tenía como 4 años, 5 años. Estaba súper pequeñita. Entonces, me mandan a la casa y ya me quedé yo sola con mi hija porque los niños ya querían, ya no. De hecho, hasta mi esposo regresó. Cuando yo estuve en el hospital y todavía era mi esposo, hoy ya nos divorciamos, ¿verdad? Pero en ese tiempo, todavía era, legalmente, pues era mi esposo, ¿no? Él regresó cuando yo estuve muy mal y ya no me quería dar a mis hijos. O sea, cuando yo llegué por los niños me dijeron, mírate cómo estás, tú ya no puedes tenerlos. Y yo, pero son ese mis golpe, hijas. ¿no? Sí, o sea, vengo y yo le dije a él, el tiempo que dure, yo solo quiero verlos. Es decir, prácticamente estabas esperando la hora de tu muerte. Sí, pensé que iba a morir. Pero no, no fue así. ¿Qué pasó, Sara? ¿Cómo es que las cosas mejoraron? ¿Cómo es que hoy te podemos ver tan viva, tan fuerte? ¿Cómo es que hoy te podemos ver tan sana? ¿Qué pasó? Estuve durante muchos años en los grupos de ayuda. Yo empecé a tomar terapia, primero en el DIF. Tenía un tratamiento, pues era paciente psiquiátrico porque pues el que te digan te vas a morir y no sabes si hoy, mañana o al rato, es una incertidumbre pues horrible, ¿no? O sea, todos nos vamos a morir, todos. Pero cuando hay muchas preocupaciones, cuando no estás en paz, cuando andas buscando consuelo, cuando no has encontrado el sentido de vida, cuando quisiste construir algo y lo perdiste. Fue un golpe muy duro porque pues yo decía, o sea, sí me quiero morir, ¿no? Porque la vida que había tenido era, yo muchas veces creo que a través del consumo pues buscaba morirme. Pero el ya morirte así sin consumo, pues ya duele. No, ya sientes como que espérate tantito, Diosito, ¿no? Todavía no me quiero ir, ¿no? Y y entonces el
estar en los grupos. No quería y iba. No sabía hablar, no podía debido a la parálisis que tenía todavía en la cara, en la boca, en el ojo. Todavía. No podía hablar. Y allá se manejan tribunas. Entonces, aunque no podía hablar, me decían, pasa, y pasa, y pasa, y pasa, ¿no? Y lee. Y iba yo a los retiros, y iba yo a las juntas. Y un día, estuve en tratamiento después de la cirugía, 1 año en tratamiento ambulatorio, entrar y salir. Soy paciente, tengo las puertas abiertas para nutrición en el hospital de nutrición debido a la condición. Sí, un día me pongo mal, pero por la gracia de Dios ya no me he puesto mal y eso me hace feliz. Pero todo este proceso, fue muy duro. O sea, el decirle, hay una frase en los grupos, hágase tu voluntad y no la mía. Heme aquí y haz de mí lo que quieras. O sea, aceptar la voluntad de Dios en mi vida, yo que no creía en Él, yo que tal vez hasta llegué a blasfemar contra Él, a decir cosas de Él, a insultarlo a Él, ¿no? Porque le echaba la culpa de todo lo malo que había pasado en mi vida y sin darme cuenta del propósito tan maravilloso que Él ha tenido conmigo. Entonces, el quedarme sola con mi hija al final, porque fue con ella nada más con la que me quedé, que siempre me ha seguido ella, ¿no? A donde va mi mamá. Es decir, que fuiste mejorando paulatinamente. Muy poco. ¿Cuántos años pasaron para que empezaras a recobrar tu salud, Sara? Pues no la he podido recobrar al 100. Tengo secuelas. Por ejemplo, esta parte ya quedó adormecida, no se mueve. Mi ojo de repente se reseca, parpadea más lento este ojo. Hay cosas que pasaron hace años que ya se me olvidaron, ¿no? Perdí ciertos eventos de mi vida que no me acuerdo físicamente. Pero en términos generales, pero estoy bien. Estás aquí, estás con nosotros, eres una sobreviviente más. ¿Cuál fue la respuesta a esa oración que hiciste esa noche antes de que te operaran? Es decir, tú decías que querías trabajar para Dios, pero tú no sabías de qué forma lo ibas a hacer. Yo quería hacerlo a mi forma. Yo quería solamente dar terapias, serme terapeuta y dar terapias. Y Dios dijo que no, casi no. Entonces surgió la idea de tener una casa. ¿Podrías explicarle un poco más a nuestra audiencia? Una casa, yo había estado en centros de rehabilitación, tomando terapias, asistiendo a los grupos de ayuda mutua. De pronto viene el que otras personas vinieron a mí y me dicen, ándale, vamos a, llegaron a mi estética. Yo tenía una estética, yo, arreglaba a la gente, ¿no? Entonces llegan a mi estética una pareja y me dice, oye, nos corrieron de tal grupo y no tenemos dónde vivir. Entonces cuando dicen no tenemos dónde vivir, yo en mi camino también he tenido personas que me han ayudado así. Entonces yo le dije, quédate aquí, no tengo que ofrecerte, pero está mi local, aquí duerme, aquí hay baño, aquí comes y aquí vemos cómo lo hacemos. Sí. Y se quedaron ahí unos días ellos. Entonces les digo, ¿y si rentamos una casa? Y me dicen, sí, hay que rentarla. Va. Y empezamos a buscar una casa. Yo quería una casa bonita. Yo quería una casa que tuviera recámaras, unos baños bien hechos, todo bien bonito, ¿no? Y hubo una casa que nos había gustado tanto que yo le dije, bueno, pues vamos a dividir los gastos, aquí vamos a hacer nuestro grupo y así, ¿no? De
Les dicen grupos hora y media. Es decir, decidiste fundar Un grupo. un grupo de ayuda. Un grupo, primero un grupo. Y ellos, no, que sí, bien contentos. Entonces anduvimos Atlacomulco, Satélite, Bugambilias, Edén, varias colonias buscando una casa y no encontramos ni nada. Encontramos una y nos pidieron muchos documentos. Los juntamos y al final nos dijeron que no. Entonces yo le decía a Dios, pues donde tú quieras que sea. Y si no, pues ni modo. Entonces al Dios del que yo entendía en ese momento, ¿no? Entonces un paciente que yo tuve en un centro de rehabilitación me dice, oiga, en tal lado mi papá tiene un lugar, es una bodega, es un techo de lámina, tiene 2 cuartitos, pero si quiere pues, que se lo renten. Y le dije, pues son 2 cuartitos, uno para ellos, uno para mí, y lo demás del patio que sea para el grupo. Y que vamos, y que me dicen, los que me iban a ayudar con la renta, al final no tuvieron dinero. Pero pues como yo ya estaba ahí, ya había dicho que sí, pues ¿cómo voy a decir que no? Y es así como... Y es así como surge la idea de tener un albergue. Un albergue que hace función como un proceso de rehabilitación donde llegan personas a vivir temporalmente, o la idea de que mi infancia que yo tuve, el no haber tenido un hogar, el no haber podido tener un lugar donde estar, donde alguien me hubiese enseñado, donde yo hubiera tenido alguien que me dijera, estudia, Sara, no te cases, aquí hay una casa, ponte a trabajar. Eso hago yo hoy. No nada más a personas con adicción, sino yo veo a alguien en la calle y le digo, ¿tú quieres vivir en una casa? ¿Quieres tener una cama? Ven, yo tengo una cama para ti. Sí, pero de estar a unos momentos de perder la vida, ahora tienes la oportunidad de ayudar a otras personas a reivindicar su vida, claramente. Sí. Sí, porque también trabajé en clínicas y vi muchas veces muchas madres irse llorando por el costo excesivo y decían, pues se va a morir mi hijo en la drogadicción porque yo no puedo pagar esto, ¿no? Entonces yo dije, yo voy a tener una casa donde se pueda ayudar. Yo no sé cómo lo voy a hacer, yo sé que Dios va a proveer, porque yo ya creía en Dios. Yo me convertí en una mujer de fe desde el día que le dije, si tú no me sanes, solo quédate conmigo. No me quites nada, no me des nada más, quédate conmigo y que yo me pueda valer por mí. Que no necesite de alguien que me lleve al baño, de alguien que me bañe, como estuve en el hospital, que me tenían que poner el cómodo, que me tenían que bañar, que me tenían que parar, que me tenían que voltear. O sea, yo decía, no, yo no quiero eso, pero yo voy a trabajar para ti. Yo obviamente pensé que al decirle a Dios, yo quiero trabajar para ti, iba a ser como yo quería. Pero al final no, al final Dios dijo, no, o sea, eso es lo que tú dices, eso es lo que tú quieres, pero yo no quiero eso, ¿no? Conmigo me vas a servir, pero completa. Entonces, me dio la oportunidad de trabajar en clínicas, de andar en grupos de ayuda mutua, aún visito grupos de ayuda mutua, pero tengo 31 de octubre, vamos a cumplir 3 años con nuestra casa de rehabilitación. Y yo les digo, esto no es un anexo, pero tampoco somos un centro de rehabilitación. Somos un albergue que tenemos ganas de apoyar a personas. Dios ha concedido que lleguen terapeutas, más terapeutas profesionales y nos ayuden en la parte física. Pero vamos, Dios existe, Dios te ama. Y el lema es ese, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me ha ayudado, Él me restauró, Él me ha dado una nueva oportunidad de vida. Él me dio la oportunidad de vivir con paz. Sara, me gustaría que le dieras un mensaje a nuestra audiencia en este momento. Pasaste durante muchos lapsos de tu vida por situaciones muy complicadas, desde el abuso en la niñez, el maltrato. Pasaste por situaciones tan desafortunadas que incluso cobran tu vida en la adultez,
con una enfermedad. ¿Qué le dirías a esas personas que el día de hoy no tienen esperanza? ¿Qué le dirías el día de hoy a esas personas que hoy están postradas en una cama? ¿Qué le dirías el día de hoy a esas personas que sienten que no pueden más? Que cuando yo estaba en esa situación, cuando yo estaba postrada en una cama, cuando pensaba, porque no sabía, no pensaba y tenía miedo de morir, y que no tenía a Dios en mi corazón, que Cristo, yo no había conocido a Cristo, que yo no había estado con Él, que Él no me había abrazado, que Él no me había restaurado. Yo pensaba y me consolaba con unas frases que he escuchado que dicen, cuando está más oscuro, es cuando está a punto de amanecer. Cuando nosotros sentimos que Dios nos ha abandonado, es cuando Dios nos está fortaleciendo. Porque nosotros en dolor, en angustia, en desesperación, nos olvidamos de que Dios nos ama y que nos tiene con un propósito en esta vida. Y muchas veces somos cobardes, pero yo hoy no solamente creo que Él existe, yo creo lo que Él dice, ¿no? Y pueden juzgar, yo no digo tengo una religión, yo tengo una comunión con Cristo, ¿no? Yo tengo esa comunión, solamente yo sé cuál es esa fraternidad que yo comparto con Él, ¿no? Cuáles son esos días de angustia, pero son cuando más solo te sientes, cuando más abandonado estás, cuando crees que nadie te ama, cuando sientes que todo el mundo te ha abandonado, es cuando Él te está preparando para algo maravilloso. Yo poder servir hoy, estar en una casa donde ayudo a personas pues que no encuentran salida y que los he visto cumplir un aniversario, 2 aniversarios sin consumo y decir, gracias madrina, Dios existe, gracias hermana, porque usted nos da la oportunidad de estar, y no es gracias a mí, es gracias a que en esos momentos de aflicción yo cerré los ojos porque no podía doblar mis rodillas, pero cerré mi ojo, que podía abrir y cerrar, y le dije a Él, quédate conmigo. Y yo no sabía de la palabra, y cuando yo escucho, clámame y yo te responderé. Y grandes cosas ocultas que tú no conoces te mostraré. Me llena de vida saber que aún no lo conocía, aún no sabía de Él, y yo ya estaba hablándole a Él, yo ya estaba clamando a Él, yo estaba pidiendo auxilio, ¿no? Ahí perdón, auxilio, te necesito, sin ti no puedo. Si yo no le hubiera dicho a Él que se quedara en mi vida, yo no hubiera logrado lo que hoy he logrado. Porque si hoy vamos a cumplir 3 años, hoy hemos podido comprar un terreno, nosotros, los adictos, la escoria, el rechazo, a los que nadie quiere, a los que todo el mundo le hace cara de fuchi, hemos comprado un terreno, una casa, estamos haciendo una casa. Y muchas veces me han dicho que estoy loca, que debería de trabajar para hacer mi casa, ¿no? La mía, donde estén mis hijos. Y he descubierto esa alegría de vivir a través de ayudar a otro ser humano. Y yo no sabía que era un mandato que Dios había dicho, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cree en tu Señor, tu Dios, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Y cuando empiezas a creer con Él, con todo tu ser, Él se queda contigo, no te abandona. Solo que la mayoría de nosotros queremos y pensamos que todo se tiene que hacer rápido cuando nosotros queremos. Y se nos olvida que todo tiene un proceso, que todo tiene un tiempo, que los tiempos de Dios son perfectos y que ni una hoja de un árbol se cae si Él no lo permite. Y que Él te levanta, Él te restaura. Hoy mi vida no se radica en querer tener una mansión,
querer tener un carro de lujo, querer serme millonaria. No, mi única esperanza y mi anhelo es que Dios me conceda poder ayudar a todo aquel necesitado. Aunque sientes que no puedes, es cuando más vas a poder, porque Dios te fortalece. Si tú haces las cosas aunque sientas que no puedes, Dios te va a fortalecer, porque son cuando son para bien, cuando son para su obra, para Él. Eso es lo que yo puedo decir a alguien que se siente perdido. O sea, tal vez te has quedado sin fuerzas, tal vez crees que Dios no escucha tus oraciones, tal vez piensas que Él ni siquiera se toma el tiempo de escucharte, pero Él te está preparando. Y cuando Él te prepara para grandes cosas, inimaginables. Ni te imaginas lo maravilloso que es estar a los pies de Cristo. No anhelo otro lugar más que estar a los pies de Él, porque me ha funcionado. Sara, pues de antemano te quiero agradecer muchísimo que nos hayas acompañado en este espacio. Tu historia es una historia de superación y es una historia que supera la ficción. Y si estás aquí el día de hoy, créeme que es por algo. Y a toda nuestra audiencia les decimos muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Que Dios siga llenando su vida de bendiciones.